Bueno, y como siempre aquí va la salida en falso, que significa que tengo el logo grande de la comunidad de Vintagenarios. Y Ajá. lo voy a quitar para darle cabida a, saludando a la cámara, la bienvenida a Mauricio Liévano, el CEO, el apóstol mayor, el atardecente mayor. Mauricio Liévano, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿qué más? Un gusto volver a estar acá en esta cita semanal y qué chévere poder volver a hablar de los temas que estamos tratando. ¿Cómo vas? Pues vamos bien, en la lucha del día a día, en la guerra del centavo, pero el centavo del dólar, que creo que vale un poquito más que el peso. Sí, es cierto, esa es como la rutina diaria, como estar en la lucha permanente, como de rehacerse, de reinventarse y de hacer porque pues finalmente la vida de los atardecientes es hacer. Y fíjate que cuando tú dices hacer la acción, yo creo que es el mejor antídoto contra el miedo. Ajá. Al menos yo a veces, y por mucho tiempo, yo que he sido inmigrante nato, creo que los colombianos somos eso, y aunque por eso tengo acento venezolano, porque soy un paisa que sus papás se lo llevaron de 3 años a Venezuela. Y después yo decido irme de Venezuela a Colombia, de Colombia vengo un rato a Estados Unidos, de Estados Unidos vuelvo y me voy a Chile a 6 meses, de Chile, mi esposa no quería ir para Chile, estaba enamorada de Bogotá, me devuelvo a Bogotá, en Bogotá experimento una serie de cosas, de triunfos y fracasos y después digo, no, este no es el país tampoco que necesito volver a emigrar. Y esa alma de inmigrante te quita el sueño y te quita la paz y te da miedo, pero miedo del más profundo. Yo creo que este tema del miedo es un tema que está presente en muchos atardecentes. Lo que pasa es que también creo que, como muchos otros, el miedo también tiene mala fama. Yo creo que de alguna manera los miedos son el tamaño de nuestros sueños. Eh, Cuando los sueños son grandes, pues uno siente más temor o de fracasar o de que no le vaya bien o de lo desconocido. Entonces, en esa medida, el miedo puede ser el factor inicial de algo, de la construcción de un sueño mayor. Cuando uno no siente miedo de nada, puede ser por muchas causas, pero dos de ellas diría es una o porque está muy seguro de las cosas o por el contrario, su sueño no es tan grande y entonces como que el nivel de pérdidas y las cosas no funcionan es menor y entonces en una medida como que mi miedo no me ata. Y cuando dices que el miedo debe ser igual al tamaño de nuestros sueños, frase que está colocada aquí, aquí, chiquitica. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos muchos miedos pero no tenemos sueños? Entonces yo creo que hay que balancear un poquito, decir, oye, comienza a tener sueños, a darle también espacios a la luz, abre un poquito la ventana, la puerta y dentro de todo esto que estás sintiendo, debes equilibrar y al final vas a ver que hay como un yin y yang y un equilibrio, una polaridad en la que, o una dualidad en la que el miedo es necesario, pero los sueños son también necesarios. Entonces, no te llenes de solo de miedos. Esto, Claro, finalmente las grandes cosas en la vida de uno han estado precedidas del miedo. Un niño que está aprendiendo a caminar tiene mucho miedo y le cuesta trabajo, pero cuando vence el miedo, cuando lo supera, ya aprende a caminar y ya no se le olvida, o las relaciones de pareja o los trabajos finalmente están precedidas de alguna manera por algún tipo de miedos. ¿Mm? Y los miedos pueden ser o bien por experiencias pasadas, por ejemplo. Entonces uno dice, oiga, si a mí no sé, los atardecientes que se han separado, por ejemplo. Oiga, si yo me separé o fracasé o me quebré, tengo miedo de volver a arrancar o con una pareja o con un nuevo negocio porque de pronto voy y me quiebro. ¿Sí? O al contrario, es el desconocimiento total y es tener miedo a lo que puede pasar. Y finalmente es un miedo de alguna manera irracional porque es un miedo frente a algo que no existe, porque aún no ha pasado. y así siento yo que el miedo a lo desconocido también no nos deja actuar
y no nos deja probar, no nos deja arriesgarnos. Traten también de experimentar el miedo a ver qué pasa, a ver cómo me va, a ver quién Ajá, dijo miedo. O sea, el miedo, yo, aunque no lo creas, en la universidad hice teatro, pero era porque ajá, tenía miedo escénico, porque era introspectivo, porque era tímido, porque me gustaba más estar conmigo mismo, cosa que me ayudó muchísimo en otras facetas que valoro hoy. Pero tenía miedo a comunicarme, tenía miedo, dígame la primera vez que estaba frente a una cámara grabando con mi amigo Wilson Suárez, alias arroba prospectador, que llegué ajá. y estábamos grabando sobre social media sin fronteras. Eso era pavor, y uno articulaba cuatro frases mal hechas. Hoy por hoy, este, gracias a que enfrenté esos miedos y me paré frente a la cámara, frente al micrófono, casi que con terapia implosiva, como dicen los psicólogos, y rememorando que hice teatro en la universidad, fue querer enfrentar el miedo para trabajarlo. Y los actores de teatro, los presentadores de televisión, los artistas, los conferencistas, siguen diciendo, siento miedo y preocúpate cuando no lo sientas, ¿no? Ahí el detalle, el miedo es necesario. Mira que tú que hablas de esos miedos que lograste de alguna manera vencer. Una de mis grandes frustraciones en la vida es decir, el Re- bailar de alguna manera, dime, repite otra vez porque se te fraccionaste como 3 segundos. Uno de los mayores... miedos, Ok. o de mi mayor frustración es nunca haber aprendido a bailar, Ah, ¿sí? Pero básicamente, ¿por qué? Por miedo a hacer el ridículo, a no saber bailar. Me acuerdo mucho de una frase que escribía hace un tiempo que decía que pánico es que suene la orquesta y no saber bailar, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, la etapa de los 15 años de mis amigas fue súper traumática porque tú sabes que en Colombia el se celebra cortejo, mucho sí. esa fiesta, se celebran mucho las fiestas de 15, entonces, pues claro, las fiestas de 15 era ir a bailar y entonces para mí era casi un suplicio. Y con el paso del tiempo yo decía, oiga, yo me perdí de muchas cosas por no haber vencido ese miedo, el miedo a aprender a bailar, ¿sí? Y así con muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, el miedo de alguna manera o bien te puede impulsar porque también cuando hay situaciones de riesgo y de miedo, uno puede sacar lo mejor de uno y vencer ese miedo así sea de una manera irracional, pero también el miedo te puede paralizar y de alguna manera te hace perder muchas de las oportunidades que la vida te entrega. Y hay un falso miedo también a entender de que las cosas son perfectibles, es decir, sujetas a mejorarse. Yo digo que tengo dos pies izquierdos para bailar. Yo digo que tengo una muela cariada en el oído y por eso no escucho y Ah, no sé cantar, no tengo ritmo. sí, Entonces, eh, resulta que sí podemos ir mejorando si nos ponemos a claro, trabajar. Todos tenemos una voz capaz de modularla de alguna u otra manera decentemente para que transmita un mensaje. Ah, es que no me gusta mi voz. El miedo a que seamos grabados. Hoy tan necesario en las redes sociales. Pues las redes sí. sociales, más que de hacer marketing y personal branding, que es necesario. En estos días puse algo, casualmente puse la foto de estos audífonos y me atacaron de presumido. Entonces yo digo, ya Sí, va. sí, 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 sí. Saludos a esa amiga. El detalle es que, bueno, y uno como interactúa en redes sociales de una manera adecuada, de una manera en la que te vean como quieres que te vean o como eres realmente, que es complejo. Pero en todo caso, eh, perder el miedo a experimentar y a ver cómo va evolucionando. Pero mira que muchas veces pasa, y el ejemplo que acabas de poner es perfecto, es que uno muchas veces se reprime de cosas porque vive muy pendiente, las abuelas decían como del qué dirán, y de alguna manera
al ser humano no le gusta que le hagan juicios sobre lo que es como persona o sobre sus actividades, pero de alguna manera siempre está esperando que lo apruebe alguien, ¿sí? O que lo apruebe el jefe, o que lo apruebe la pareja, o los amigos. Entonces, es como una bipolaridad muy rara en la que vivimos. O sea, no nos gustan los juicios, pero vivimos siempre pensando cómo agradar a los demás y cómo buscar un poco que nos aprueben y que nos quieran. Entonces, uno muchas veces se pierde en ese gran universo de intentarle dar gusto a todo el mundo. Yo creo que ahí la mejor forma de perderse uno como ser humano es intentar darle gusto a todo el mundo, ¿sí? Pero entonces ahí empiezan a jugar muchos factores que tienen que ver, creo yo, con el tema, por ejemplo, de la religión, en el sentido de, oiga, si yo pienso en mí, si yo creo en mí, entonces, es que esta persona, el ego y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la delgada línea que vive entre el creer en mí como ser humano, en mis posibilidades, en mi profesión, en mi talento, sabiendo que uno no es perfecto, sino que hay una frase que me gusta de Leonard Cohen que dice que hay una grieta en todo y así es como entra la luz, que los seres humanos estamos llenos de grietas y por ahí realmente, o sea, no son huecos, es ventanas por donde entra la luz. Pero entonces cuando uno intenta darle gusto a todo el mundo, nos dejamos atrapar de los miedos porque darle gusto a todo el mundo es imposible. Uno muchas veces en sus relaciones, por ejemplo, de pareja, entonces uno se enamora de alguien, entonces esa persona no le gusta tu forma de vestir o tu forma de hablar o tu forma de ser, entonces uno empieza a cambiar su propia esencia por intentar llevar la cosa de una buena manera y es cuando los cables se empiezan a cruzar, ¿sí? Porque no somos capaces y nos da miedo asumirnos como a nosotros mismos. Y fíjate que también hay un equilibrio, como es arriba es abajo, ¿no? Y es que tú puedes tener muchos sueños. Entonces comienzas a actuar con base a tus sueños. Y hay un miedo sano que te dice, ya va, ¿este sueño que está alcanzando realmente es lo que quieres? Pues de repente si tú eres Ajá. un hombre soltero, joven, una mujer soltera que quiere hacer lo que le dé la gana con su vida y a comerse el mundo de una manera no convencional y de repente, porque son mis sueños y es lo que deseo y quiero hacer. Y hay un Ujú. miedo que te dice, ya va, o sea, vale la pena, que estás tanto sacrificando, que tanto estás dando. Sí, O sea, estoy poniendo un ejemplo un poco raro, pero al final también hay ciertas ilusiones y sueños que son caprichos y son cosas muy momentáneas y son muy de la edad y son muy efervescentes, son muy etéreos. Entonces hay sí. un miedo sano, natural, un instinto que te va a, que también tiene su valor de cuidarte. Entonces Sí, hay un balance y lo decimos como atardecentes en perspectiva o retrospectiva en el que, oye, yo dejé hacer muchas cosas, pero fueron decisiones conscientes que tomé. Y dije, no, quizás me arrepienta, oye, pero yo hubiese podido haber vivido tal o cual experiencia con tal o cual persona o en tal o cual situación o haber sacado ventaja o partido de esto. Bueno, pero tomé decisiones en las que a la larga me beneficiaron porque tomé este camino. sí. Eso es cierto. Yo creo que la vida es como la bicicleta. Es puro equilibrio, ¿sí? Es cómo lograr equilibrar lo bueno, lo malo, lo que yo soy con lo que yo quiero ser, lo que yo soy con lo que mi pareja, por ejemplo, quiere ser o con lo que mi trabajo me exige. Entonces, eso de alguna manera está presente en los atardecentes, porque oiga, yo ya hice determinadas cosas, me gustaron, fui feliz, o por el contrario, no me gustaron, fui infeliz y quiero buscar cosas nuevas. Pero también cada cosa tiene su tiempo también, ¿no? Es decir, no, debemos también ser claro de decir, oiga, ya soy un atardecente, no estoy viejo ni mucho menos, no estoy acabado ni mucho menos, pero de pronto tiempos para hacer cosas que hacían juventud, pues ya pasaron, Oye, ¿sí? me acordaste una canción de mi abuelita que decía,
No era de ella escuchaba que decía, me volví viejo de tanto esperarte. Pero es verdad, también empezar, intentar devolver el tiempo pasado termina siendo muy loco y termina uno estrellándose contra el mundo. ¿Sí? Yo creo que hablábamos tal vez en la primera charla de esa frase que está muy de moda, que es que los 40 son los nuevos 30 o cosas, una que tú trajiste como a colación. Y yo creo que ahí es donde el atardecente puede empezar patinando. Es decir, no, venga, yo soy una persona con la edad que tengo y me reconozco como tal, me asumo como tal, me amo como tal, sabiendo que tengo cosas por hacer, sabiendo que hay cosas que no hice y ya pasó el tiempo para hacerlas. Eh, y ahí es donde el atardecente puede encontrar su propio camino, ¿sí? Y quizás el vacío de esa cosecha, de lo que recoges ya siendo atardecente, que no es el final de la vida, sino decir, oye, tengo 45, 50 años, 55, este, y tienes vacíos tremendos, entonces te Ujú. da pavor, te da miedo de que no, o arrepentimiento, entonces es como manejar eso. Volviendo a la frase inicial, la que decía, el miedo debe ser igual al tamaño de nuestros sueños. Hay una frase que yo había puesto en Twitter que decía, todo lo que deseas está al otro lado del miedo. No dejes que el Sí, miedo robe tus sueños. sí, Entonces, sí fue lo que hemos venido diciendo todo este camino. Porque si el miedo, como en un carro de carrera, lo pones delante de ti, no te va a dejar ganar la carrera ni conquistar la meta. Si el sí, miedo pues, te va a robar los sueños. Si el miedo lo sí. pones detrás de ti, va a ser un impulsor, va a ser Sí, el que te va a llevar. Entonces el miedo, ese instinto primario, esa voz de la conciencia, está allí, pues. Y sí. también cuando se convierte en dañina es, oye, ¿quién me está hablando? Claro, yo creo que el miedo de alguna manera es sano en la medida que el miedo también puede traducirse como prudencia, que es un poco lo que tú estás diciendo. Es decir, el miedo no necesariamente me paraliza, sino que me hace, o sea, una cosa yo creo que es paralizarme y otra es obligarme a hacer un pare. Antes de lanzarme a lo que sea, es, oiga, venga, ¿qué riesgos hay para correr? Los puedo asumir, tengo la capacidad para asumirlo, tengo la capacidad de resiliencia para, no, para asumir un fracaso o todo lo que puede implicar una situación nueva. Y en esa medida yo puedo tomar la decisión. Y tú hicimos, tú me hiciste el prólogo de uno de los libros que he escrito que se llama Alas con plan de vuelo, que significaba un poco eso, ¿no? Es, claro, yo puedo lanzarme al vacío, pero debo tener un plan de vuelo. Eh, ya la vida nos ha enseñado a esta altura que las cosas planificadas funcionan y fluyen de una manera más armónica, que es lo que de alguna manera todos buscamos. Sabes que bien, estudiando al personaje del miedo, hay unos hijos del miedo. Uno de ellos es la inacción, la pereza, la indiferencia. Quizás son distintas, Sí, pero son costras que se te van poniendo del tamaño de un edificio encima de ti en la que no tienes un miedo aparente, pero lo convertiste en una gran pereza para el cambio. Entonces tienes un miedo camuflado en, es que él es perezoso o perezosa. Él no es, él es muy poquito. sí, 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 sí. Eso pasa. Y también hay gente que hace daño. Este, miedo, ¿sabes qué da también? Que hay gente que no les corre sangre por las venas, sino agua. Gente Sí, absolutamente indolente. sí, sí. Entonces, hay muchas aristas con las que podemos ver esto. Pero de alguna manera eso está por fuera de ti, digamos. El que una persona sea, así como tú dices, que no tiene sangre, sino que tiene agua, pues finalmente eso no lo puedes controlar, como no puedes controlar una catástrofe o no puedes controlar las situaciones mismas, digamos. Lo único que puedes controlar es lo que tú eres. Y a partir de ahí, el resto es cómo
gestiono yo lo que se me ponga. Ese tipo de personas tóxicas o malas o dañinas que vienen y se acercan a ti dándote palmaditas en el hombro cuando saben que te van a apuñalear en el momento menos pensado, pero eso está fuera de ti, digamos. O sea, ¿tú cómo controlas que esas personas actúen? No, lo máximo que puedo hacer es cuidarse, digamos. Pero el resto es, venga, sí, bueno, esa persona actuó de esa manera, frente a eso no hay nada que hacer, yo sigo actuando de la manera como yo creo y debo actuar. El deseo vence al miedo, decía por ahí un escritor Mateo alemán. Ajá, Y cuando el deseo no vence el miedo, entonces se convierte en frustración, en un veneno que te corrompe, que te corroe. Y pienso que hay que a veces echarle algún latigazo a ese monstruo creado dentro, ¿no? Si el miedo se convirtió en un tirano que no te deja hacer nada, hay que comenzar a acrecentar más y eh, mira el tamaño de los que, sueños, como tú mismo lo escribiste. que esa pereza de alguna manera disfrazada, o sea, el miedo disfrazado de pereza nos empuja como una palabra de la cual hemos hablado, que es la procrastinación. La procrastinación es aplazar y aplazar y aplazar porque me da miedo enfrentar la situación en el momento que es. Entonces, es más fácil superponer cosas que de alguna manera me hacen sentir ocupado. Entonces, yo tengo que hablar con tal persona, no, pero es que estoy escribiendo, o estoy haciendo oficio, o estoy yendo al banco, o estoy... Siempre hay algo que se nos cruza, pero de alguna manera en el fondo, fondo de nuestro corazón y de nuestra razón sabemos que en algún momento de la vida tenemos que enfrentar esa situación que le estamos dando vueltas para no ponernos frente a frente. Yo voy a traer otra faceta y comienza con esta pequeña moraleja que dice que cuando la flor se abre, muestra su esplendor y las abejas llegan. Y es el miedo a conseguir a alguien que llegue a ti. Lo primero que hay que hacer es trabajar sobre sí mismo, Sí, sin preocuparse por un tercero, por una persona ajena a ti. Primero sí, reencuéntrate a ti mismo, enamórate de ti mismo, comienza a sentirte bien y sé esa persona que comience a brillar y a agradarle a otras personas. Esa flor que sí, se abre y llegan las abejas. sí, Pero yo una vez pensando y escribiendo hay miradas a las que solo le faltó una sonrisa para que se convirtieran en un amor. A sí, veces miramos, puedes ir en el Transmilenio, en el metro, caminando o en la espera de una sala de consulta y una mirada que se encuentra con otra, pero el miedo a sonreír, el miedo a ser agradable, sin abusar, sin invadir, a veces pudiese abrir un camino con pequeños gestos a grandes oportunidades. Pasa también en el amor, como también en los negocios, como sí, también en la amistad. sí, sí, es cierto. Y mira que tú lo decías ahorita mismo, muchas veces uno termina preso de esperar mucho de los demás. Previo al inicio de la grabación estábamos hablando del tema y decíamos y coincidíamos que de alguna manera los dos seguíamos siendo como esas personas que cuando dan esperábamos recibir, ¿sí? Pero y yo no creo ni que esto sea bueno ni que sea malo, sino es como una condición humana. Cuando uno da algo, de alguna manera espera recibir, pero eso también te empuja a sufrir, porque pues, la gente en su libre albedrío, la gente o las circunstancias, no los centremos únicamente en la relación humana, sino las circunstancias mismas te devuelven lo que pueden devolver y cada cual da de lo que tiene. ¿Sí? Pero entonces uno muchas veces privilegia y vive atormentado, por lo menos en mi caso, me pasa mucho que vivo atormentado porque siento que de alguna manera el mundo me debe. Y realmente, si uno lo piensa bien y lo pone en perspectiva,
a uno nadie le dé nada y el mundo no le dé nada. Y uno toma del mundo lo que está ahí. Y eso está dando pie a un tema que estamos madurando y que no somos ajenos, que es todo lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo, que es Ujú. que la responsabilidad es del otro, que es el gobierno, o que son los empresarios los culpables, o que tales o cuales mafias o sindicatos, o tales o cuales corruptos. Y nos está dando miedo a cumplir nuestro papel y nuestra responsabilidad de ser ciudadanos eficientes, coherentes, donde al menos nos encarguemos de nuestra cuota, ¿no? Que es nuestro propio espacio. Claro, No, y el problema es cuando se nos acaben las personas a quien echarle la culpa. tal Sí, cual. Oye, y termino con esta frase, con un dedo no se puede tapar el sol, con el miedo sí. claro, claro, porque es una manta, una manta que es como un gran eclipse eh, que nos oscurece la existencia. Pero mira, que tiene que ver, todo está de alguna manera conectado y muchas veces podría parecer que nosotros saltamos de tema a tema, pero finalmente todo tiene que ver con todo, ¿sí? Entonces, cuando uno como ciudadano o como persona o como esposo o como papá o como empresario, como lo que sea, uno siempre tiende a culpar de sus fracasos eh, a alguien, o al gobierno, o a la otra persona, o a mi socio, o al mercado, o al que me compró, o a los impuestos. Entonces, esa es una manera como de expiar la culpa, ¿no? Entonces, no, yo me quebré por culpa de Adrián, yo me quebré por culpa de la Diana, yo me separé por culpa de mi esposa. Y finalmente, el único culpable de lo que me pasa, culpable o constructor de lo que me pasa, soy yo, Yo ¿sí? tengo un apéndice a lo que dices y es que tenemos miedo a esperar, a ser pacientes, a observar, a analizar, a entender, a estudiar. Si trabajamos toda una vida y nos dieron la liquidación, los que tienen la fortuna de haberlo logrado, y de repente meten todo ese capital en un negocito de empanadas porque era lo que querían hacer, pero lo Sí, hacen sin olfatear, sin masticar, sin entender, sin esperar a analizar, se quiebran en 6, 3 meses y dicen, fracasé. Después de una larga carrera y tenía 4 centavos y los invertí y los perdí. Pasa muchísimo, ya que hemos sí, venido hablando de emprendimiento y de tantas cosas en el tema de los atardecentes. Y es que no importa que seas atardecente, si no trabajaste con saber esperar el momento apropiado para hacer las cosas y sobre todo las etapas que hay que vivir para decir, oye, me quiero cambiar de ciudad, de país. Bueno, voy de vacaciones, experimento, olfateo, decir, pertenezco a esta ciudad o me siento bien, entiendo que hay oportunidades para mí, sé dónde hacerlo, sé dónde no debo llegar a vivir y gastarme en mis ahorros. Entonces sí, hay un tema de, y sirve para los negocios, no sabemos hacer estudios de mercado, market sí. research marketing. No entendemos quién es el cliente, no entendemos quién es el otro, no entendemos cuáles son las necesidades de ese comprador. Entonces, queremos Yo, ofrecer lo que se nos ocurrió y como se nos sí. ocurra y ponerlo allí y culpar al mercado porque no nos compran. Yo tengo una frase que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes y es porque le fallaron los estudios de mercado, ¿sí? Y mira me pasó hace 2 años eh, con mi pareja de ese entonces, craneamos una aplicación móvil que creímos a partir de mi experiencia como comunicador y como consultor en comunicación corporativa y a partir de la experiencia y la sabiduría de ella en el tema de mercadeo, que era una aplicación que iba a llenar un hueco que estaba ahí y le trabajamos súper duro y si uno la pusiera teóricamente, era un componente visual súper bueno, un componente tecnológico súper bueno y lo único que nos faltó es que el mercado no estaba preparado, no estaba preparado para la aplicación. Visitamos muchísimos clientes y todos los clientes decían, buenísima la aplicación, qué buen trabajo, pero no veas, nos da miedo porque los empleados no están preparados,
porque el trabajador no va a hacer uso de su plan de datos para consumir contenidos corporativos. Entonces, tiene que ver con eso que estás diciendo, no basta con las buenas intenciones, no basta con el saber, basta con entender que lo que yo haga, y sobre todo en el tema de los negocios y los nuevos emprendimientos, y volvemos a un tema que tocamos tal vez anteriormente, y es, de alguna manera yo dependo de los otros, porque dependo de que les guste, de que se necesite, que cumpla alguna función. Y uno muchas veces, en medio de su arrogancia, da por supuesto muchas cosas. Yo también traería a colación una frase que estoy leyendo aquí frente a la cámara, que dice, la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Eso lo Ajá, dijo Antonio Fraguas Forges. Qué ajá, interesante también el tema de las ideologías, que sé que vamos a tocar en un próximo programa, y cómo se transforma ese miedo en una violencia malsana, en callar, tapar la boca al otro, en no tener argumentos para debatir, o no ser pacientes para dejar que el otro se exprese y decir, ok, está bien, y dejar ir. Entonces ajá. enfrentamos y nos convertimos en feligreses de ideologías y de líderes que al final no están ni siquiera por nosotros. Entonces es complejo. Yo creo que es una fuerza natural, una fuerza motriz allí primaria que hay que saber, así como la sexualidad, que en su momento también tocaremos ese tema aquí en Sí, Atardecentes. sí. La Mira que ayer, creatividad. Oye, dime. ya lo había pensado desde el principio y quiero hacer otro paréntesis más grande todavía, que es para agradecerle a nuestra invitada anterior, Irma Pérez, Sí, propuesta por ti y amiga de ambos, y muy agradecido con su comunidad. Fue un éxito. Ella compartió el video en YouTube, de YouTube en su Facebook, y los comentarios de sus seguidores son espectaculares. Un saludo a todos los sí, que se pegaron y siguen aquí. Y que la vamos a tener pronto, sí, de sí. vuelta. Igual, queremos, para todos los que nos ven, que entiendan que este es un espacio, que no es un espacio en el que Adrián o yo somos los dueños, sino por el Dúo contrario, temático. duotemático, sino al contrario, queremos abrir el espacio para que podamos tener varias miradas de diversos temas, de muchos temas que para los atardecentes, para toda la comunidad que yo siento, Adrián, que de alguna manera ha ido creciendo y creciendo y creciendo paso a paso. Eh, que es importante para ellos. Entonces, chévere que se sumen con sus comentarios, con sus críticas, con todo lo que tenga, alguien sienta la necesidad de decirlo, estamos abiertos a escucharlo, a debatirlo, a hablar de temas que pueden ser importantes para todos. Así que bueno, que el miedo no se convierta en comodidad, que el miedo no se convierta en zona de confort, mucho menos en indiferencia ni en autoengaño. Así que aquel que tenga una voz y que tenga una posición y quiera defenderla, bienvenidos, así sea, a darle un me gusta, a seguirnos, a compartir los contenidos, a compartir un comentario, a decir, oye, yo tengo mucho que decir, quiero estar ahí en el programa. Sí, me parece. Me gustaría cerrar con una frase que puse tal vez ayer en mi Instagram que decía que si no siente miedo, no lo haga. Es decir, y es como el cierre de la primera frase, que es que los miedos son del tamaño de nuestros sueños. Si no siente miedo, no lo haga porque algo no está del todo claro. Entonces, si siente miedo, venza el miedo y eche para adelante. Decía mi amada madre, no hay que tenerle miedo a la competencia, sino a la propia incompetencia. Incompetente. Sí, señor. Correcto. Así que bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río el día de Eso hoy. dice. Eso dicen, espero no habernos quedado a la mitad del río y lanzarnos al agua. Ya es momento de terminar, invitarlos para la próxima semana a una nueva emisión del programa. Muchísimas gracias Mauricio y a todo el público. Bueno, Adrián, chao. Hasta luego.